El movimiento artístico neoclásico hace referencia a un nuevo arte grecorromano. Este movimiento se originó en Europa, específicamente en Francia, y se desarrolló en la segunda mitad del siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, entre los años 1760 y 1830. Este movimiento fue el resultado de los sucesos políticos, económicos y sociales acontecidos durante la Ilustración, que ocurrió en el siglo XVIII, al cual se le llamó el siglo de las luces, ya que la principal característica de este fue el uso de la razón, porque el espíritu del hombre se fundamentaba en la razón y existía una confianza en las facultades intelectuales del ser humano. La forma de gobierno en este periodo era el despotismo ilustrado, que este era el resultado de la unión entre las características de la antigua monarquía y los intereses de la nueva sociedad. Las características de este movimiento es que se pretendía romper con los excesos y las exuberancias del barroco, ya que desaparecen los elementos de este y se retoman los elementos del arte clásico, por lo que la ornamentación se reduce a cosas más sencillas y predominan las líneas rectas, los volúmenes simples y la simetría. Las características de la escultura neoclásica eran que preferían utilizar como material el mármol, además de que las figuras eran estilizadas e idealizadas y representaban temas mitológicos. Las características de la pintura neoclásica era que predominaba el dibujo sobre el color, por lo que los cuadros vuelven a ser más sencillos, de composiciones claras y de armonía estética. Y los temas que trataban en ellos eran míticos y de acontecimientos políticos. Las características de la arquitectura neoclásica están inspiradas en los monumentos de la antigüedad grecorromana, por lo que incluyen formas geométricas y tienen detalles como los tres órdenes griegos, los cuales son el dórico, jónico y corintio, y estos se pueden ver en las columnas de los monumentos. El movimiento artístico del romanticismo se originó en Europa y se desarrolló en la segunda mitad del siglo XIX y a finales de este mismo, entre los años 1830 y 1890. Este movimiento aconteció durante el liberalismo y la principal característica de este era los sentimientos, ya que se le daba mayor importancia a estos que al uso de la razón. El movimiento del romanticismo promueve las libertades individuales y sociales y se opone al despotismo, por lo que surge como reacción a la estricta rigidez y frialdad del academicismo. En la política estaba el Estado de Derecho, que esto significaba que todas las personas eran iguales ante la ley, la división de poderes, que se dividía en ejecutivo, legislativo y judicial, y por último estaba el ejercicio democrático, que este significaba que había más participación por parte de la ciudadanía. Las esculturas del romanticismo buscaban la emoción humana mediante la representación de gestos y expresiones de acuerdo a las ideas que tenía cada autor.
Las características de las pinturas del romanticismo son que utilizaban colores brillantes y contrastes de gran composición y expresividad. La arquitectura en el romanticismo se dividía en dos partes. Una de ellas era el eclecticismo, que esto era la mezcla de estilos o ideas, y la otra era el historicismo, que este era que estaba fuera de lugar y tiempo. Todo esto significaba que hacían nuevas obras en distintos lugares con estilos de la antigüedad, por lo que ahora se les llamaba neogótico o neoclásico.